porque hablar de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, eh, tiene un cierto magnetismo en la gente y a través de los artículos periodísticos con todo lo que hemos visto que ha pasado en El Salvador con Nayib Bukele y ahora este acercamiento que tiene con la República Argentina. Lo estamos viendo al doctor Fabián Harari en el streaming y lo saludamos. Buenos días, Fabián. A ver, no lo estamos escuchando. Ahora sí. Fabián, ¿me escucha? Yo los escucho Ah, perfectamente. bien, bien, Fabián. Muchas gracias por la espera, Fabián. Aquí en Santiago del Estero hoy amaneció con una tormenta eléctrica tremenda y obviamente nos ha obligado a suspender el inicio de la transmisión. Le agradecemos la espera, Fabián. No Nos hay ningún cuenta problema. un poco, Fabián, de qué se trata este fenómeno, este magnetismo que tiene Nayib Bukele y hoy la proximidad que tiene con Argentina, estos contactos que tiene con la República Argentina, un modelo que aparentemente es muy exitoso en materia de seguridad, pero que tiene su costado económico también, que aparentemente no conocemos de lo que sucede dentro de El Salvador. Bueno, a ver, Bukele se hace muy conocido por una serie de políticas muy restrictivas y por ir avanzando hacia prácticas muy dictatoriales. Ujú. Y en ese sentido, digamos, su popularidad, o mejor dicho, la atención que tiene en general a nivel internacional tiene que ver con eso. Y después con una serie digamos, de medidas que ha llevado El Salvador que son bastante excepcionales. Bueno, la primera viene de largo plazo, hace más de 20 años, que fue la dolarización. Ajá. Uno de los contactos entre Bukele y Milei es que El Salvador hace 20 años, hace 23 años, que tiene su economía dolarizada. Bien. Con resultados en términos de pobreza, de seguridad, de salud, de vivienda, realmente desastrosos, ¿no? Es decir, la población de El Salvador es una de las poblaciones más pobres de Centroamérica, no ya Ujú. digamos, Sí, sí, de sí, sí. América Latina, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tiene, digamos, un PBI que está, o un PBI per cápita, dentro de los más bajos también de, de América Central, ¿sí? Es decir, tiene un PBI que es equivalente al de Chipre o Papúa Nueva Guinea. Ajá. Y está ahí, tiene digamos, un ingreso per cápita por debajo de Trinidad Tobago, por ejemplo, Mm, ¿no? Para mm. que se entienda, digamos, incluso por debajo de Honduras, es decir, la dolarización no sacó a la economía de El Salvador de la crisis, no hizo avanzar a esa economía, por el contrario, puso a El Salvador dentro de los países, como digo, más pobres de Centroamérica. ¿Por qué, Fabián, entonces ese magnetismo que tenemos como un espejo mirando obviamente con las políticas de seguridad que ha tenido, metiendo presos a los pandilleros, pero poco se habla de este otro costado de El Salvador, digamos, cuando se muestra este modelo, el Sí, modelo déjame decir, económico? sí, agregarte un dato más que lo hace más pintoresco, más trágico. Ajá, En septiembre del 2021, El Salvador adopta el Bitcoin sí, como moneda legal. exactamente. Esto fue un fiasco, un completo fiasco, porque El Salvador eh, se endeudó o gastó 107 millones de dólares para, digamos, comprar una serie de monedas y el Bitcoin perdió un 37% de su valor. Es Sí, decir, es verdad eso. El Salvador tiró plata. Además nadie la usó porque en El Salvador, digamos, la gran parte de la población no tiene internet. Digo, para que se entienda, digamos, de qué estamos Mm, hablando. mm. Con lo cual, digamos, fue todo un fiasco, no se usó prácticamente esa moneda, pero digamos, obviamente en el mundo Milei
o en el mundo de seguidores de Milei, Sí. esta idea de adoptar el Bitcoin y la moneda y la criptomoneda parece todo como una tentación. Sí, hay algunos Eh, artículos en los diarios de ayer, por ejemplo, algunas entrevistas donde dicen, bueno, el dólar nos vuelve al neoliberalismo del 90, pero hoy ser un liberal moderno es apostar al Bitcoin. Un claro, montón de notas en torno a eso. efectivamente, es decir, la dolarización le quitó la soberanía económica a El Salvador, lo hundió igual que Ecuador, Ujú. lo hundió en la miseria. Y una cuestión importante con los Bitcoin, que tiene que ver con, digamos, los negocios sucios. El Bitcoin, como brinda mucha privacidad y anonimato en las transacciones, es, digamos, la forma más conveniente para el delito, para el crimen organizado. Ujú. Y acá vamos al punto sobre la acción de Bukele y el supuesto éxito sobre la seguridad. Ajá, Primera cuestión. Bukele primero Bukele impone el plan de control territorial, ajá. que es básicamente darle, digamos, crear sus propias organismos de represión, que es la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada del Salvador. Pero en marzo del 2022 establece el régimen de excepción, que es una vuelta de tuerca del plan de control territorial, Ajá. que implica el estado de sitio. Ah, O sea, se suspenden todas las libertades constitucionales. bien. Uno dice, bueno, está bien, se suspenden, pero él le va a una guerra con las maras. Las maras son los organismos, digamos, criminales, que no tienen que ver estrictamente con el narcotráfico, aunque tienen actividades de este tipo, sino con un estado paralelo. Ajá. O sea, es gente que cobra impuestos por transitar por la ruta. Si vos tenés un negocio, te cobra un impuesto. Si vos querés, por ejemplo, pasarte de un barrio al otro, te cobra un impuesto. Bien. Es decir, digamos, opera como un Estado, ¿no? Exacto. Eh, y acá la cuestión es que se supone, encerró 76.000 personas, Ujú. creó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es el CECOT, que es en el 2023, que es esa cárcel, digamos, que se ve en La las imagen famosas que más películas. se viraliza de El Salvador, esa Exactamente. famosa Pero esa es cárcel. una cárcel para 40.000 personas. Ujú. Y tiene 70.000. No, tiene 40.000. Ah, Él encerró a 76.000. bien, 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 Lo bien. que, lo que, lo que están demandando organizaciones y ONG, por ejemplo, Cristosal, es que el 70% de esos 76.000 personas no son pandilleros. Ah, Son líderes sociales o, bien. digamos, gente, estudiantes, es decir, gente que, digamos, reclama por la pobreza o por la situación de miseria. Bien. Y lo que es interesante es que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o sea, no un grupo, digamos, de ultraizquierda, no, sino el propio, eh, reveló los pactos que Bukele hizo con los líderes de la Mara Salvatrucha, la MS-13. Ah, mire. Por lo cual, las maras siguen operando, reducen el grado de homicidios y reducen la renta que le cobran a la población. Ah, mire. Pero siguen operando. Ah, Digo mire. esto porque no hay ningún número, ningún tipo de explicación de qué es lo que hizo Bukele para enfrentar a las maras. Es decir, no es que dijo, bueno, hice un plan, hice esto, hice lo otro. No sabemos. Bien. Y los números de homicidios cada 100.000 habitantes, si bien bajaron mucho, hay que decir dos cosas. Primero, no sabemos el grado de veracidad de esos números porque no está comprobado, es decir, eso no está sometido a otros organismos para que lo auditen, Ujú. ¿sí? Es decir, eso no está auditado, es decir, es la cifra que da el Estado. Primero. Segundo, aún bajando, Salvador bajó muchísimo, pero bajó a 7,5, casi entre 7,5 y 8 estuvo en términos de delitos cada 100.000 habitantes. Ujú. Esa cifra es mucho más baja de la que tenía Ecuador, es casi,
digamos, un poco menos de la mitad de lo que tenía Ecuador antes, o sea, bastante, pero sigue siendo alto, ¿sí? Es decir, es una criminalidad, por ejemplo, mucho más alta que la Argentina. Claro, 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 Mucho claro. más alta. Está, por ejemplo, a nivel mundial se considera alto más de 6 cada 100.000 habitantes por año. El Salvador tiene 7,5. Es decir, otra vez, no es que él transformó a Salvador en un lugar seguro, con las propias cifras oficiales que no están auditadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la idea de que él tuvo éxito contra la inseguridad. Fabián, en la última rueda de prensa que hizo con algunos medios internacionales, que son los únicos que evidentemente tienen algunos datos que no maneja la prensa salvadoreña, le preguntaron por qué había tantos pedidos de gente civil reclamando por gente presa que no tenía nada que ver con el tema de pandilleros o maras. Y admitió en la rueda de prensa que ya se iba soltando alrededor de 7.000 personas. Es decir, que habían sido injustamente detenidas también asociadas con este tipo de delitos. Pero justificó diciendo que si bien hay 70.000 pandilleros, como usted está aclarando aquí, y muchos de ellos no lo son, decía que había tenido en la población civil colaboradores que no son menos de 500.000 y que por eso se realizaron estas detenciones que no fueron justas, digamos. Pero iba admitiendo ya liberaciones de casi 7.000 personas que permanecieron encerradas. Claro, las organizaciones de derechos humanos están diciendo que el 70% de esos 76.000 están mal encerrados. Y acá Bukele está reconociendo menos del 10%. ¿Y por qué tenemos esa admiración, no sé, desde el Ministerio de Seguridad Nacional sobre Bukele y si no el modelo económico de Bukele? No sé, por qué nosotros nos admiramos, por lo menos desde el gobierno? ¿Por qué se Yo creo admira? que, claro, hay que distinguir entre la gente, por Claro, decirlo así, y el gobierno. El exacto. gobierno, obviamente, porque tiene muchos puntos de contacto. Primero el tema económico, es decir, el terrible ajuste que llevó adelante Bukele sobre la población y toda esta Ajá. cuestión de la dolarización y los bitcoins, es parte, digamos, de lo que a Milei le gustaría hacer. No sé si lo va a hacer, Ujú. pero, digamos, está en su imaginario, está en el imaginario de los seguidores de Exacto. Milei. Y Ujú. después la política represiva. Eh, Milei, digamos, tiene la tendencia, hay que tener cuidado con las palabras, Sí. tiene la tendencia a ir hacia una dictadura. Ujú. Es decir, sobre todo cuando vemos cuando él habla contra el Congreso, porque el Congreso no le aprueba lo que él quiere, que es algo que pasó con Bukele. Es decir, Bukele intenta el plan de control territorial en el año 2020 y el Congreso no se lo vota. Entonces él va con, digamos, con un cuerpo del ejército y se presenta al Congreso con un cuerpo del ejército, amenazando a los legisladores. Eso no prosperó y el ministro de Seguridad de él tuvo que renunciar. Después fue a elecciones de término medio legislativas, ganó y ahí controló el, El el, Congreso. el Congreso, claro, el Mm. poder legislativo. Pero, digamos, tuvo esa prepotencia con el poder legislativo. Ustedes se imaginan que eso, digamos, aquí sería un escándalo, pero, digamos, yo creo que esto a Milei eh, No le le cae incomoda para bien. nada, me parece, ¿no? ¿Cómo? No le incomoda para nada al No le presidente esta incomodaría, de hecho, situación. está preparando el clima, no digo para hacer Exactamente. esto, para un clima, cuando dice son todos ladrones, son todos ratas, Exacto. ¿no? Va Un, preparando ese clima. un Ahora, desprecio absoluto por la división de poderes en este menosprecio que tiene con la Cámara. Y ahora estamos viendo algunas señales de la justicia en reversa con algunas decisiones que ha tenido el gobierno nacional. No le queda mucho tiempo para que la justicia también se convierta en un nido de ratas, según el presidente. Estamos. exactamente, Bukele lo resolvió de otra forma. Bukele primero ganó las elecciones de término medio y después redujo la cantidad de legisladores. Es decir, Exactamente, sí, algo habíamos leído de ese de tema. 84 legisladores pasaron a 60, con lo cual, digamos, sacó 24, casi un
mucho más de casi un tercio, ¿no? Así casi un tercio de legisladores lo sacó. Y después también redujo muchísimo los municipios y alcaldías, Ajá. pero muchísimo. Es decir, con lo cual está quitando poderes territoriales. Es decir, para que se entienda, de 262 municipios pasó a 50. Una tarea silenciosa para convertirse en el próximo dictador de Centroamérica. Y lo Exactamente. decimos con algunos datos curiosos, pese a que hay un magnetismo del gobierno argentino por El Salvador y su modelo. Hay algunos datos curiosos, ¿no? En la última rueda de prensa también le preguntaron si va a modificar algo en la Constitución para poder ejercer muchos periodos más del que tiene ahora por delante, que creo que son 5 años, y dejó entrever que es muy probable que lo haga. Él ya modificó, en realidad no modificó la Constitución, pero él, cuando él gana las elecciones de término medio, usa Exacto. el Parlamento para destituir a los jueces del Tribunal Supremo, sobre todo del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, su vicepresidente es un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, él, digamos, logra sacar a todos los jueces del Tribunal Supremo Electoral, poner sus jueces, hacer lo mismo con la Corte Suprema y por lo tanto conseguir la primera reelección, porque recordemos que la primera reelección que él hace es inconstitucional y él no modifica la Constitución para hacerlo. Menem, que quería la reelección, dijo, bueno, yo modifico la Constitución y Claro, después me reelijo. Acá exacto. no, acá lo que él simplemente consiguió es un fallo del Tribunal Supremo Electoral, que de todas maneras, por más que sea el Tribunal Supremo Electoral, no puede contradecir la Constitución. Exactamente. Un modelo, Fabián, estábamos leyendo un adelanto de su análisis que tiene una informalidad laboral del 70% y la inflación en dólares ha provocado un empobrecimiento del Salvador tremendo. Y ese es un modelo que está latente aquí en el escritorio del Ministerio de Economía de la Nación, siempre amagándonos que ya va a venir, ya va a venir la dolarización, ya va a venir la dolarización. Y es el modelo que estamos viendo que no ha tenido éxito porque se ha perdido la moneda nacional, digamos, el control del Estado sobre la economía desaparece totalmente y es el modelo que miramos. Bueno, Fabián, le agradezco muchísimo el tiempo, la espera, estos inconvenientes climáticos que nos han prorrogado un poco la entrevista, pero de todos modos le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado, su informe, su punto de vista y estos conceptos tan claros sobre este modelo que el gobierno nacional mira con tanto magnetismo, ¿no? Desde aquí, desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, estamos en contacto. Bueno, muy amable, Fabián, muchas gracias. Buena entrevista, linda entrevista.